Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio de difusión de la cultura constitucional para que todos ustedes que cada semana nos sintonizan para labrar el camino hacia un estado de justicia social. Tomás, ¿qué tenemos para hoy? Esta semana, Guillermo, vamos a profundizar en la constitucionalización del proceso penal, establecido en el artículo 40 de nuestra Constitución, y nos acompaña el penalista y litigante, el licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien nos va a dar una perspectiva dominicana de este proceso. Y desde Perú recibimos al maestro en Ciencias Penales, Benji Espinosa Ramos, quien aborda la constitucionalización del derecho penal en Iberoamérica. Damos inicio al contenido de esta semana con el artículo 40 de nuestra Constitución. Adelante. Artículo 40. Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, 1. Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. 2. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse. 3. Toda persona al momento de su detención será informada de sus derechos. 4. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. 5. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare. 6. Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad, a requerimiento suyo o de cualquier persona. 7. Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente. 8. Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho. 9. Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. 10. No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales. 11. Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente. 12. Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente. 13. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa. 14. Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. 15. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. 16. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. 17. En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la administración pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.
En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada entrega, hoy le traemos una interesante entrevista donde abordaremos el tema de la constitucionalización del proceso penal en la República Dominicana. Para ello, nos acompaña el destacado abogado penalista y litigante, licenciado Rodolfo Valentín Santos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, licenciado en Psicología Clínica, egresado de la Universidad UTE y periodista por el Instituto Dominicano de Periodismo. Como parte de su amplia hoja de vida, cuenta con una especialidad como experto en Psicología Jurídica de la Escuela de Posgrado de la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios, especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a través de la Escuela de Graduados de las Fuerzas Armadas y un Master of Law con especialización en litigación oral de la Universidad California Western School of Law de San Diego, California, Estados Unidos. Fungió como defensor interamericano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y actualmente dirige la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Un honor para nosotros contar con su presencia, licenciado Rodolfo Valentín. Agradezco participar en el día de hoy en La Voz del Tribunal Constitucional. Para mí de verdad que es un privilegio compartir con ustedes y toda la ciudadanía sobre la constitucionalización del derecho procesal penal, que es importante para la República Dominicana. Así es. Y entrando de inmediato en materia, queremos saber su opinión sobre cuál fue el alcance de la reforma procesal penal en la República Dominicana y por qué se afirma que el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado. Mira, realmente fue una revolución con el tema de la reforma del Código Procesal Penal que dejó atrás el Código de Instrucción Criminal. Ya con ese Código de Instrucción Criminal, nosotros como país teníamos con él en su aplicación un siglo y medio prácticamente. Desde el año 1882 estábamos aplicando un código de procedimiento criminal de corte inquisitorio. De hecho, al extremo de que nosotros teníamos jueces que hacían las veces de jueces y partes. Es decir, jueces que también descendían a investigar y eran también los que juzgaban la suerte en la etapa intermedia de un ciudadano. Entonces, cuando se introduce la reforma en el aspecto procesal penal, necesariamente teníamos que ver como referencia convenciones americanas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre todo la Constitución del 2002. Y el legislador pensó que para poder tener un código procesal penal que mirara hacia la Constitución y los derechos fundamentales, entonces presentaron lo que no tenía el Código de Procedimiento Criminal, presentaron
28 principios del Código Procesal Penal. Y todos estos principios del Código Procesal Penal hacen que esta norma sea constitucionalizada. Es como decirle a los operadores del sistema, Ministerio Público, jueces, abogados, testigos, víctimas, imputados, antes de entrar a la parte operativa del Código Procesal Penal o a su ejecución, debemos de respetar estos principios para no violar el debido proceso, las garantías constitucionales y sobre todo derechos fundamentales. En ese mismo orden, licenciado, el llamado ius puniendi o la potestad del Estado para castigar mediante los sistemas represivos existentes en nuestro derecho, obliga a sus actores a sujetar esta atribución a las garantías de legalidad y jurisdiccionalidad y a respetar los derechos fundamentales, como usted decía, de las personas. ¿Cómo hemos avanzado en este aspecto luego de la constitucionalización del proceso penal? Fíjate, mira, es una pregunta sumamente interesante. El respeto al principio de legalidad es nosotros cumplir con lo que dice la norma y con lo que dice la ley. Y de verdad que hemos avanzado considerablemente. Y esto te lo digo porque al tener anteriormente un código de corte inquisitorio, donde las partes hacían lo que le venía en gana. De hecho, nosotros teníamos en la Constitución igual, que todo proceso, antes de un imputado ser procesado, debía respetar la 48 horas para ser sometido. Pero nosotros íbamos a los destacamentos y muchos privados de libertad sin tener algún tipo de proceso, estaban guardando prisión, estaban detenidos. Y esto era un relajo, un maratón de relajo, el hecho de que los operadores del sistema no respetaban el debido proceso. Y por eso nosotros encontrábamos muchas personas que sobrepasaban el plazo de las 48 horas que establecía la Constitución de la República. Pero además de esto, ¿cómo eran agredidos? ¿Cómo tenían estas personas tratos crueles, inhumanos y degradantes? O sea, y veíamos al sujeto de derecho como un legajo de papeles. O sea, una persona privada de libertad o sometida en un proceso penal era un expediente. Así es. Entonces nosotros de manera insensible violábamos el principio de legalidad y no teníamos una constitución tan avanzada como la Constitución del 2010 del 26 de enero. Ciertamente hay conceptos de extremado interés en el campo de la normativa procesal penal, tales como el derecho que tiene todo justiciable a que se le considere inocente hasta prueba en contrario. Usted sabe que los ciudadanos, muchos de ellos, no entendemos esa parte. Sin embargo, se percibe una contradicción con los llamados juicios mediáticos o juicios paralelos que se realizan a través de los medios de comunicación. ¿Cómo afecta esto a la sana administración de justicia penal? Mira, yo creo que es una cultura en República Dominicana. Y digo que es una cultura porque increíblemente la única norma que recogía este principio de la presunción de inocencia que tiene que ver con el tratamiento que se le debe dar a un ciudadano, que hasta que no intervenga una sentencia definitiva tú eres inocente. Y este concepto de presunción de inocencia solamente lo recogía la ley 224, guión 84, que tenía que ver con el régimen penitenciario. En su artículo 90 decía que una persona detenida debe de tratarse sobre la base de este principio de la presunción de inocencia. Y de verdad que después de la ley, después de la Constitución del 26 de enero del 2010, entonces sí recoge este principio. Y yo creo que en ese sentido hemos avanzado en los tribunales de la República. El tema de la presunción de inocencia y la publicación ante los medios, en caso también de relevancia social, yo creo en esta parte el Código Procesal Penal
en el artículo 95, establece los derechos de aquellas personas en conflicto con la ley penal que entran al sistema. Y uno de los derechos es no exponer a la persona que se le va a conocer algún tipo de medida, precisamente sobre la base de ese derecho fundamental que tú expones, la presunción de inocencia. Y voy más lejos. Este artículo, el 95 del Código Procesal Penal, incluso establece sanción. ¿Y sabe cuál es la sanción? Si nosotros podemos comprobar y establecer, y yo lo hacía permanentemente cuando era defensor público practicante a diario, ¿no? Porque la litigación me corre por las venas, y el reclamo ante los tribunales de los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso, es un reclamo de los defensores públicos permanentemente. Y ese reclamo yo lo hacía incluso ante la Oficina de Servicio de Atención Permanente, donde yo podía mostrarle que a través de un medio, a través de un periódico, a estas personas que se le están conociendo vistas de medidas de coerción, que apenas son imputados, no acusados todavía, porque va a haber un espacio de investigación, entonces han sido expuestas y tratados como culpables. Entonces, yo les reclamaba a estos tribunales la sanción de la violación de ese texto del Código Procesal Penal. Hablábamos ahorita del principio de legalidad y los jueces están sujetos obligatoriamente a aplicar lo que establece la ley. Entonces, la ley establece que bajo ninguna circunstancia una persona que ha sido sometida y se le va a conocer una vista de medida de coerción, no puede presentarse ante los medios. Y lamentablemente aquí tenemos esa mala práctica en el ámbito procesal penal, donde los jueces deben ser, digo yo, mucho más responsables y aplicar esta norma que dice que el proceso se anula si es expuesto, si es presentado ante los medios de comunicación una persona que se le va a conocer vista de medida de coerción. Y yo en lo particular, y todos somos testigos de que esta práctica en ese sentido se está dando. Entonces yo creo que los jueces deben ser mucho más responsables y aplicar el Código Procesal Penal sobre la base de ese principio de legalidad y las sanciones que tiene el hecho de usted violar o conculcar un derecho fundamental como lo es la presunción de inocencia. Porque desde que una persona es imputada y es expuesta a los medios, es más, hasta el nombre, ya la gente lo da como culpable, como sentenciado. A propósito de que menciona esa labor realizada por el Tribunal Constitucional, sería muy interesante que usted le explicara a nuestro público cuál es la importancia, no solamente del Tribunal Constitucional, sino también los jueces en el ámbito penal, de motivar las sentencias. Mira, cuando se produjo el Código Procesal Penal, uno de los principios de los 28 que tiene este código es el artículo 24, que dice que los jueces están obligados a motivar las sentencias. Fíjate que el Código Procesal Penal le dice al juez, mira, tú tienes 3 aspectos que debes de tomar en cuenta para motivar una sentencia. La lógica jurídica, la máxima de experiencia, lógica jurídica, máxima de experiencia, y uno también que es sumamente importante, la aplicación del derecho. Y el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, ha producido sentencias interesantísimas, diciéndole a los jueces que deben de motivar en hecho y derecho. Y la motivación es tan importante que la misma Constitución establece que las decisiones o resoluciones que tienen que ver, vamos a decir, con la transformación de la presunción de inocencia de una persona que resulte condenado y que esto sea definitiva, estamos hablando de la privación del derecho a la libertad de tránsito. Y por eso es tan radical la exigencia del Código Procesal Penal como de la Constitución de la República de que los jueces motiven las sentencias. Y no solamente se han producido jurisprudencia a partir de la Suprema Corte de Justicia, sino que el Tribunal Constitucional
como control de esos principios, a la Suprema Corte de Justicia le ha dicho, ustedes deben de motivar las sentencias en derecho, porque estamos hablando de un derecho fundamental en el ámbito penal, como es la libertad de tránsito. Y si usted lo va a condenar y lo va a coartar respecto a ese derecho fundamental, usted debe suficientemente motivar esa decisión, motivar esa sentencia. Y no ha sido una ni dos que el Tribunal Constitucional ha remitido de nuevo a la Suprema Corte de Justicia, sugiriéndole que debe de motivar en hecho y derecho en la sentencia que producen. Así que sentencias ricas en la parte considerativa y en la justificación. Igual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema interamericano también se ha pronunciado respecto a la motivación de la sentencia, porque eso se traduce también en seguridad jurídica. O sea, si yo soy el pasible, ¿no?, de que me condenen, yo tengo que saber las razones por las cuales lo hacen y por la cual tú me vas a restringir ese derecho a la libertad de tránsito. Interesantes todos los aspectos que nos expone el licenciado Rodolfo Valentín, sobre todo para la comprensión de todos los ciudadanos que nos ven y puedan entender mejor lo que es el proceso penal y cómo se lleva a cabo. Muchas gracias por su presencia aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros ha sido un honor tenerlo con nosotros. De verdad, quien se siente agradecido soy yo por compartir con ustedes este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y sobre todo compartirle a ustedes que la Oficina Nacional de Defensa Pública también se ha beneficiado con las decisiones del Tribunal Constitucional, donde ha ratificado la autonomía de dicha institución, diciendo en la sentencia 0056 del 30 de marzo del año 2022 que el servicio de la defensa pública, que tiene que ver con el derecho a la defensa, que como derecho fundamental, ninguno de los poderes clásicos del Estado puede incidir en ese servicio que brinda esa institución, porque nadie puede practicar injerencias respecto al derecho a la defensa de un ciudadano. Y nosotros sumamente agradecidos por esa confirmación de autonomía y de órgano constitucional que hace el Tribunal Constitucional en ese sentido. Por lo tanto, nosotros eternamente agradecidos y siguiendo siempre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es sumamente importante para toda la ciudadanía. Sin duda es una sentencia trascendente para la garantía del debido proceso. Nos acompañó el licenciado Rodolfo Valentín, con quien conversamos sobre la constitucionalización del proceso penal en la República Dominicana. Quédense con nosotros. En breves instantes, más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional invita a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional en las provincias Santo Domingo, Santiago, María Trinidad Sánchez y Azua a participar en el concurso Me Gradúo con el TCRD. Los equipos deberán seleccionar uno de los derechos fundamentales de la Constitución Dominicana establecidos en los artículos 37 al 67 o el 75 sobre los deberes fundamentales y realizar un video, canción o fotografía. Conozca los detalles y las bases de este concurso ingresando al portal web www.tc.gov.do. Además de seguirnos en nuestras plataformas digitales oficiales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Dr. Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Nacido en la provincia Samaná, doctor en Derecho Público mención très bien de la Universidad de Niza, Francia, licenciado en Derecho summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, diplomado de Estudios Superiores en Derecho Comparado, mención bien, Facultad Internacional de Derecho Comparado, Estrasburgo, Francia, diplomado de Estudios Avanzados DEA en Derecho Social, Universidad de Sorbonne de París, Francia, diplomado en Derecho del Trabajo Comparado, mención sobresaliente, Escuela Internacional de Trieste, Italia, diplomado en Derecho Bancario Comparado, Escuela de Derecho Bancario, Barcelona, España, certificados de estudios internacionales, Instituto del Derecho de la Paz y del Desarrollo, mención bien, Niza, Francia,
Curso de Derecho Internacional Público, Academia de Derecho Internacional La Haya, Holanda. Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el 1988 a 1997, de la Maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica del Campus de Santo Domingo, 1993-1996. Catedrático de la Maestría de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales de la I-Global, Soborn, y de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Ha ocupado destacadas funciones públicas como senador por la provincia Samaná, embajador extraordinario y plenipotenciario en Francia y concurrente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Bélgica, Comunidad Económica Europea y Yugoslavia. Ministro de Trabajo y ministro sin cartera, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y representante de la República Dominicana ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, presidente de la 92 Conferencia Internacional del Trabajo, miembro de la Comisión Redactora del Código del Trabajo de 1992 y de las comisiones redactoras de las reformas constitucionales de 1994 y 2010. Miembro fundador y primer director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Miembro del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, declarado en 2015. Miembro honorario del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, en reconocimiento a su trayectoria jurídica y defensa de los derechos humanos en el continente americano y en especial referencia a la República Dominicana. Condecorado por el gobierno dominicano con la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado Gran Cruz Placa de Plata 2004, por el gobierno de Francia con la Orden de la Legión de Honor, en el grado de oficial en 1999, con la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Oficial 1987, con la medalla de la Orden del Fundador de la provincia Samaná, Brigadier Francisco Rubio y Peñaranda, otorgada por primera vez en los 259 años de historia de Santa Bárbara de Samaná en el 2015. En el 2016 fue condecorado con el título de profesor honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. En el 2022 le fue investido como doctor honoris causa por la Universidad APEC y el 1 de febrero del 2023 fue reconocido por el Senado de la República, entidad que resaltó su exitosa carrera profesional, así como su inquebrantable compromiso con la defensa, el impulso y la enseñanza de la Constitución. Ha publicado varias obras relacionadas con su carrera y trayectoria profesional, así como con temas legales y de interés nacional para la constitucionalidad de la República Dominicana. Actualmente es el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura en fecha del 21 de diciembre del 2011. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con el jurista peruano Benji Espinosa sobre la constitucionalización del proceso penal en Iberoamérica. Benji Espinosa es abogado y magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Entre su formación académica destaca especialista en sistema penal acusatorio y las destrezas de litigación oral que lo han llevado a una formación en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Chile. Es autor de los libros Litigación Penal, Manual de Aplicación Práctica del Proceso Común y Aforismos Latinos y Sistema Penal. Catedrático dedicado al ejercicio privado del derecho, apasionado litigante, una pasión que le ha llevado a representar a destacadas personas en el Perú, incluido el expresidente Pedro Castillo. Bienvenido, estimado maestro Espinosa. Doctora Mildred, muchísimas gracias por la invitación en este prestigioso programa La Voz del Tribunal Constitucional. Te agradezco esta deferencia y esta oportunidad para poder reflexionar juntos y conversar sobre las importantes garantías del debido proceso y qué trae consigo el sistema procesal penal acusatorio distinto a lo que ya se tenía y se utilizaba. Así es. Bueno, y mientras realizaba ciertas investigaciones sobre el tema que nos ocupa,
Me encontré con una cita que me pareció muy importante para la introducción a este tema, y es que Antonio Lorca, catedrático de la Universidad del País Vasco, hablaba de que la justicia y la verdad que garantiza el derecho procesal penal son la justicia y la verdad de un proceso justo con todas las garantías constitucionales. Y partiendo de esta cita, me gustaría preguntarte, ¿cómo irradia la Constitución el proceso penal? Definitivamente hoy estamos en un contexto en el que o el proceso penal respeta todas las garantías del debido proceso, o el proceso penal es constitucionalizado, o el proceso penal tiene límites, o es cualquier cosa menos proceso penal. De manera tal que hoy podemos hablar, como dice el profesor español Arroyo Zapatero, de una constitución aplicada al proceso penal, o si se quiere, utilizando las palabras del profesor español, de un proceso penal constitucionalizado, o del fenómeno de la constitucionalización del proceso penal. O si se quiere, como le llaman el mejor jurista italiano actualmente, Luigi Ferraioli, quien decía que precisamente lo que hay que buscar es en el mundo una constitución mundial de los derechos fundamentales. Eso se ha pretendido hacer cuando se toma como carta de referencia del debido proceso a la Convención Americana, o lo que se ha hecho, por ejemplo, en Europa, con las famosas reglas de Mallorca, que lo que buscan es establecer un conjunto de garantías mínimas del debido proceso. En esta vocación de constitucionalizar el proceso penal, de ponerle límites y de concebir al proceso penal, en última instancia, como un espacio para detener la aplicación de la pena. Tradicionalmente, si tú revisas todos los tratados, Fenech, Vélez Mariconde, todos los que tradicionalmente habían escrito sobre el proceso penal, decían que el proceso penal no es otra cosa que un espacio para aplicar la pena, que el derecho penal sustantivo se efectiviza o se ejecuta a través del proceso penal. Hoy la concepción es otra. La concepción es el proceso penal sirve para detener, para contener la aplicación de la pena, y solo cuando sea absolutamente necesario se aplicará la pena luego del respeto a un juicio justo. No hay sentencia justa sin proceso justo. Sí, como has mencionado, hoy en día solo se puede hablar de la constitucionalización del proceso penal, pero como bien hablabas en la parte introductoria de la entrevista, de un sistema que en su momento fue de carácter inquisitivo. Me gustaría preguntarte entonces, ¿consideras que la constitucionalización del proceso penal, entre sus grandes ventajas, sobre todo para Iberoamérica, que tenemos un código procesal penal modelo de Iberoamérica, consideras que contribuyó a esa desaparición de un proceso inquisitivo y dio paso entonces a ese surgimiento del proceso acusatorio? Definitivamente, porque vamos a ubicar cronológicamente esta proyección que ha tenido el Código Procesal para Iberoamérica, o modelo o tipo, como se le conoce. Ese se da a fines de los 80, exactamente 1989. Es en 1994, en Centroamérica, donde por primera vez un código positivo, Código Procesal, recoge el sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio, abandonando el tradicional para ese momento sistema mixto o sistema inquisitivo. Mixto me refiero a que era un sistema inquisitivo con algunos rasgos acusatorios mínimos, y el inquisitivo que es puramente inquisitivo. Bueno, del 94 para adelante hemos asistido a cómo el sistema acusatorio se ha implantado, se ha fijado en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, como es el caso de República Dominicana, como es el caso del Perú, de Colombia, de Chile, del Ecuador, del Paraguay, de la Argentina, que es un Estado federal, de los Estados Unidos mexicanos. En general, vemos cómo el sistema acusatorio se implanta. Es verdad que la Corte Interamericana, en un caso bastante conocido, que es el caso Fermín Ramírez y otros contra Guatemala, dijo que más allá de la nomenclatura o la denominación, el nomen juris, cómo se llame al sistema procesal, si acusatorio, inquisitivo, otro tipo, lo que interesa a los efectos del respeto de los derechos humanos es que se garantice y se respete el debido proceso. Eso es lo que ha llamado la Corte Interamericana. Pero eso pasa por entender
que la implantación del sistema acusatorio ha sido todo un fenómeno progresivo y es hoy una implantación inacabada. No es una tarea terminada, porque uno no puede acostarse inquisitivo y amanecer acusatorio. Esto es parte de una cultura, de una ideología, de una filosofía, como bien decía el maestro Carneluti. Carneluti decía que no es el legislador la figura central del derecho, sino el juez. Necesitamos jueces que entiendan que su rol es de ser un juez imparcial. Esa es la esencia del sistema acusatorio. Un juez imparcial que ya no investiga, que no formula acusación, que tiene que controlar que la fiscalía no cometa desafueros o arbitrariedades, que tiene que respetar los derechos del imputado, que tiene que hacer que el piso sea llano, que ambas partes tengan las mismas posibilidades de ataque y defensa, y entender que el acusatorio es un sistema en donde la esencia está en la desconcentración de poderes. Si el inquisitivo era se concentra todo el poder en el juez, el acusatorio es se desconcentra y se distribuye. Fiscal investiga y acusa, defensa refuta y controla lo hecho por la fiscalía y juez decide. Esa es la trípode sobre la cual se construye y se estructura el sistema acusatorio. Sí, definitivamente. Y justamente en la línea de esto que apuntas, me gustaría preguntarte, ¿consideras que ese sistema de justicia penal que envuelve tanto la persecución, el enjuiciamiento y esa ejecución y ese rol que debe jugar cada una de las partes en el proceso, donde hablamos de un ser humano que mantiene su dignidad humana y que debe mantenérsele a través de ese debido proceso, ¿consideras que está constitucionalizado el sistema de justicia penal? Creo que estamos en vías de hacerlo. Creo que hay muchas cosas por realizar. Voy a poner un ejemplo. Entre los códigos procesales de Iberoamérica o de Latinoamérica, haciendo un estudio exhaustivo, minucioso, puntilloso y detallado, hemos llegado a la conclusión de que solo hay dos países, Perú y Chile, que recogen un mecanismo trascendental e importante para poder proteger los derechos del imputado cuando son violados. Uno de ellos, que se llama Audiencia de Tutela de Derechos en el Perú, está regulado en el artículo 71.4 de nuestro Código Procesal Penal peruano. Cuando se violan los derechos del imputado por la Fiscalía o la Policía, se acude al juez ante una audiencia y se le pide tutela para que subsane la omisión incurrida, para que dicte medidas de protección o dicte medidas de corrección o reparadoras. O sea, es casi como tener un proceso constitucional de habeas corpus o amparo, pero dentro del proceso penal. Se llama tutela de derechos, está en el Perú. También está en Chile. En el artículo 9 del Código Procesal Penal chileno existe la audiencia de cautela de garantías que tiene la misma estructura y la misma forma que la tutela peruana. No lo he visto en otros países. No lo he visto, por ejemplo, en República Dominicana, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, por hablar de algunos países de Centroamérica, en donde, por supuesto, se activan procesos constitucionales, pero no tienen mecanismos como estos. Entonces, yo creo que los mecanismos buenos hay que difundirlos para que se incorporen en las otras legislaciones, que es fundamental que se tengan. Porque acá hay que recordar, Mildred, como tú y yo hemos estudiado, el derecho internacional de los derechos humanos, que es una rama apasionante, que hay que entender que el derecho no solo se escribe en nuestros países, sino que el derecho se escribe trascendiendo nuestras fronteras y existe hoy el derecho convencional, el derecho de los tratados. Y es claro, por parte del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 25 del Pacto de San José, es claro que todas las personas deben tener un recurso sencillo, rápido y efectivo cuando se violan sus derechos en el proceso penal. De que penosamente solo dos países básicamente de nuestra región latinoamericana, y evidentemente porque no haces mención de que España tampoco lo contemple, de una figura que sí podría hablarse de que hay una real constitucionalización del sistema penal. Esto me lleva a preguntarte si entonces estaríamos hablando de que todavía quedan sombras de ese modelo inquisitorio en nuestra región. ¿Consideras que es así? Sí, por supuesto.
Hay rezagos. Voy a poner un ejemplo. La prueba de oficio, que está presente en varios de los códigos, no está presente en Colombia, por ejemplo, no lo tiene Colombia, que a partir de la ley 906 incorpora el sistema acusatorio de Colombia, ha desterrado la prueba de oficio. ¿Qué cosa es la prueba de oficio? Que básicamente cuando luego de acabado el debate probatorio, el juez considere que debe llenar algún vacío, considere que hay una prueba indispensable para acreditar un hecho, llama por sí, sin que se lo pida la fiscalía o la defensa, a una prueba. Esa es prueba de oficio. En el Perú lo tenemos. Yo escribí en el 2016 uno de los primeros trabajos en el Perú que se hicieron analizando el sistema acusatorio, mi libro de litigación penal. Analicé el Código peruano y en sus páginas, desde el 2016 hasta hoy, vengo reclamando por casi una década que esa figura debe ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Por una razón sencilla, porque con prueba de oficio, entonces contaminas al juez y haces que el juez descienda de su posición de terceros suprapartes, ¿no es cierto? Como diría el maestro italiano Chiovenda, ¿no? Chiovenda decía, la figura del triángulo en donde el juez es un tercero supraparte, está por encima de las partes, es imparcial y es además impartial, como dice el profesor argentino Alvarado Belloso, o sea, no parte, ni fiscal ni defensa. Pero con la prueba de oficio, lo que haces es que el juez abandone su lugar de juez imparcial y tercero suprapartes y se pliegue a alguna posición de las partes, que las reglas son muy claras. Es que la Convención Americana interpretada por la Corte en muchísimos casos, digo uno, Acosta Calderón contra Ecuador, por citar uno, ha dicho que cuando hay prueba incompleta o insuficiente el juez debe absolver. El juez no puede buscar prueba de oficio para condenar, porque acá se me ha dicho, ¿no? Sobre todo con la influencia española. Se ha dicho, pero el juez podría buscar en la prueba de oficio un elemento que desincrimine, exonere o libere de la responsabilidad del imputado. Entonces, en ese caso, el juez, digamos, no estaría favoreciendo la acusación. Lo que olvidan son las reglas del proceso penal y una de las manifestaciones de la presunción de inocencia es que si es que el rompecabezas no es completo, si existe algún vacío, si existe alguna hendidura, si existe algún agujero en el proceso, si algo no se puede probar, lo que corresponde es la absolución. Si el juez tiene ese vacío, esa laguna, esa carencia probatoria, tiene que absolver. Y eso se debe a que la fiscalía no probó su caso o trajo una acusación defectuosa. Pero los jueces no pueden lanzarle salvavidas a los fiscales. Y la prueba de oficio es eso. Por eso yo considero que todavía hay rezagos. Mira, te voy a poner otro ejemplo. En el Perú, por un lado tenemos que nuestro título preliminar, el artículo 9 del título preliminar de nuestro código dice que nadie puede ser obligado a declarar, que nadie puede ser inducido a declarar, ni nadie puede reconocer su propia responsabilidad por coacción. Pero al mismo tiempo, el mismo código, mira la contradicción, el mismo Código Procesal Penal dice en el artículo 376.2 que si el acusado en juicio guardare silencio, no declarase, manifestara su voluntad de no declarar, de no hablar, el juez le advertirá, así dice nuestra ley, el juez le advertirá que aunque no declarase, le leerán sus declaraciones previas, lo que dijo ante la policía, la fiscalía. Y la pregunta es, ¿y el derecho al silencio entonces? ¿Qué hacen el 99.9% de los acusados peruanos en juicio? Dicen, mejor declara, porque no vayan a leer mi declaración previa en donde quizás no dije las cosas que debía decir o no fui lo claro que debía ser. Entonces, el derecho al silencio está, mira el rezago inquisitivo en la ley peruana. O sea, que es inconcebible. La misma ley te dice, nadie puede ser inducido a declarar y la misma ley obliga a los jueces a inducir a declarar contra sí a los imputados. Sí, hablamos de dos figuras que definitivamente de lo que más hacen referencia es a ese proceso inquisitivo que se vivió y que supuestamente ya en Iberoamérica y en Latinoamérica habíamos superado. Me gustaría saber si adicional a estos lastres consideras que quedan más y sobre todo, ¿cuáles aspectos entiendes que deben modificarse de ese modelo iberoamericano que tenemos en Latinoamérica del proceso penal para que efectivamente empecemos a hablar de un proceso penal constitucionalizado? Uno, que el juez no tenga oportunidad de interrogar a los testigos, sino de manera excepcional, pero de manera excepcional realmente.
El Código Iberoamericano, el Código Tipo del 89, dice, por ejemplo, que el juez puede intervenir para realizar alguna aclaración. En la práctica del interrogatorio y contrainterrogatorio, cuando declara un testigo, un perito, el acusado, la víctima, el juez hace más preguntas a veces que las partes. Ya hemos tenido casos, y enhorabuena que se han revocado, han casado, en donde un juez hacía el doble de preguntas que lo que hacía el fiscal o la defensa. Eso no puede ser, el juez no es protagonista en la práctica de la prueba. El juez es receptor de la prueba, pero el juez no practica prueba, porque deja de ser imparcial nuevamente. Hay que mejorar eso, que el juez intervenga solo excepcionalmente, para una aclaración muy puntual de que algo no ha quedado claro o que no ha oído bien al testigo o al perito. 1. 2. La eliminación de la prueba de oficio. 3. La garantía plena del derecho a guardar silencio y eliminar rezagos, como lo tiene el Perú, pero no solo el Perú. Hay otros países en Latinoamérica que también tienen la figura de, si no declaras en juicio, te leo tu declaración previa. 4. Que el uso de la declaración previa, es decir, vamos a poner un ejemplo. Juan es testigo en un juicio, está declarando en juicio, pero antes del juicio declaró ante la policía. Se cree que la declaración de la policía es prueba. Eso no es prueba, eso es un acto de investigación. El acto de prueba es la declaración del testigo en juicio. ¿Qué pasa cuando valoro la declaración previa, que no es prueba, como prueba? Estoy violando el principio de exclusividad de la actuación o de los actos de prueba en el juicio oral. Estoy violando eso y estoy regresando a los confines del inquisitivo, en donde todo aquello que ingresaba al expediente era prueba y regía el principio de permanencia de la prueba. Entonces, tenemos que dislocar y tenemos que separar definitivamente los actos de investigación, los actos de prueba. Otro punto que me parece importante, me parece importantísimo, además, potenciar el uso de las objeciones a lo largo de todo el proceso penal. Que se entienda que objetar o que la objeción no se limita a una pregunta mal formulada o indebida. Objetar significa denunciar cualquier comportamiento indebido en el proceso penal, y no solo una pregunta es indebida, una respuesta lo puede ser, o hasta los alegatos. Yo creo que si empezamos a potenciar eso, y por último, a poder establecer garantías para que los jueces resuelvan conforme a ley y conforme al expediente, creo que va a ser muy importante, porque yo no creo en una justicia. Yo no creo en una justicia mediática, una justicia que se da bajo presión, una justicia de los titulares o de los micrófonos. Yo no creo en la justicia de los micrófonos ni de las portadas de diarios. No, eso no. Porque, como bien dice Ferrajoli, en los tiempos actuales el miedo es un gran recurso del poder. Entonces no podemos hacer que la justicia penal mediática predomine y prevalezca, porque eso significa que los jueces no son imparciales y es un baluarte de nuestro sistema de justicia. Si el juez no es imparcial, entonces nadie de nosotros está ni libre ni puede estar seguro. Si es que podemos dormir, es porque tenemos jueces independientes. Pueden haber denuncias manifiestamente infundadas, pero no iremos a la cárcel porque tenemos un juez que es independiente y que no responde a la grita mediática. Es importante también trabajar por la independencia de los jueces. Definitivamente. Gracias por esta entrevista, gracias por esta conversación sobre la constitucionalización del proceso penal. Y definitivamente no hay posibilidad de hablar de debido proceso, de constitucionalización del proceso, si no tenemos un juez imparcial y si no derribamos todas esas figuras que aún permanecen dando sombra a un sistema acusatorio que debería ser totalmente constitucionalizado y visto desde la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mildred. Y un honor participar en el programa La Voz del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Gracias. Manténgase en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify.
Continuamos con el desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional. Esta semana, en la efeméride constitucional, conozca quién nació el 22 de mayo de 1810 y su vinculación con el Congreso Constituyente, que proclamó la primera Constitución Dominicana el 6 de noviembre de 1844. El 22 de mayo del año 1810 nace en la ciudad de Santo Domingo Manuel María Valencia, hijo de Esteban Valencia Bruno y María de Belén López. Manuel María Valencia López fue político, poeta y sacerdote. Agotó una dilatada vida pública. El mismo día que cumplió 24 años de edad, el 22 de mayo de 1834, fue nombrado por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, promotor de la férrea invasión haitiana contra nuestro país, juez del Tribunal Civil de Santo Domingo. Valencia fue escogido como diputado por Santo Domingo en 1837 y el año siguiente, en 1838, lo designaron secretario de la Cámara de Diputados. En el año 1840 fue nombrado por el gobierno haitiano como director del Liceo Nacional de Santo Domingo y, el año siguiente, en 1841, volvió a ocupar la posición judicial de juez del Tribunal Civil de Santo Domingo. En 1843, el licenciado Valencia fue de los diputados en la Asamblea Constitucional de Puerto Príncipe, Haití. Luego, proclamada la independencia nacional dominicana el 27 de febrero de 1844, Manuel María Valencia fue nombrado por la Junta Central Gubernativa miembro de la Comisión para la Firma de Papel Moneda o Billetes de Caja. Dejó estas funciones tras designarlo constituyente, ocupando la posición de presidente del Congreso que proclamó la Constitución del 6 de noviembre de 1844, primera Constitución o Constitución de San Cristóbal. El licenciado Manuel María Valencia también tuvo el honor de ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque renunció pocos días después. Luego fue ministro de Instrucción Pública. A Valencia también se le atribuye haber traducido al español en 1848 los códigos franceses civil, penal, de procedimiento civil, así como el Código de Instrucción Criminal. Manuel María Valencia fue un brillante hombre de letras y se recuerda que formó parte del grupo de redactores fundadores del primer periódico de la vida republicana denominado El Dominicano. El licenciado Valencia fallece en 1870 a los 60 años de edad. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Comenzamos de inmediato con este resumen de las principales noticias que genera el Tribunal Constitucional. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, dictó la conferencia La Constitución como garante del derecho ciudadano, en la que resaltó que la Carta Magna actual es la más garantista y protectora del ciudadano de toda nuestra historia. Ese Tribunal Constitucional que ha recibido unos 7.662 expedientes y que ha evacuado aproximadamente 6.300 sentencias relacionadas con temas medulares de la vida dominicana. Ya no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de que se enseñe el derecho constitucional en ninguna escuela de derecho sin conocer las sentencias del tribunal. Ray Guevara destacó algunos puntos de la sentencia 168-13 emanada por este Tribunal Constitucional. Si dos haitianos tienen un hijo en la República Dominicana y no son ni documentados o están en tránsito, el hijo haitiano no es dominicano. Esa es la verdad científica. Eso es así, por el jus sanguinis. Y le voy a decir una cosa, el Estado Dominicano quiere tanto a su gente. ¿Ustedes han oído alguna vez que el Estado Dominicano haya dicho que el hijo de una dominicana con una rusa o con una ucraniana no es dominicano? Nunca lo van a oír, porque nosotros sabemos que todo hijo de dominicano, de dominicana, no importa dónde nazca, es dominicano. Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, puntualizó algunos aspectos sobre la nacionalidad. Usted tiene derecho a una nacionalidad. Usted tiene derecho a cambiar de nacionalidad. Ahora, ¿quién otorga la nacionalidad? Es el Estado. El Estado soberano es el único que puede decidir quién tiene mi nacionalidad. La nacionalidad yo no la puedo ir a comprar a un supermercado y decir,
Yo, a mí que me gusta tanto el fútbol, marcado mucho por los brasileños, ¿verdad? Yo no puedo ir a un supermercado en Brasil y decir, yo quiero la nacionalidad brasileña. No, señor, el Estado es el que dice cómo se otorga la nacionalidad. Amigos, y hasta aquí esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.tc.gov.do, además de conocer las sentencias y los textos constitucionales. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, donde tratamos como tema la constitucionalización del derecho penal. Esperamos que haya sido de su agrado y aprendizaje. Hasta la próxima semana. Y ya.